al doctor Francisco Fortuna. Él es el jefe de legisladores de Hacemos por Córdoba. Bueno, lo hemos invitado, doctor, buenas noches, para charlar de estos temas que hablábamos recién y también de la situación sanitaria, porque ha tenido un condimento que se puede descifrar en clave electoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes, Felipe. Le propongo que charlemos sobre el Gabinete Nacional. ¿Qué sensación tienen de este rearmado? ¿Usted cree, como han marcado los analistas, que el gobierno es ahora de Cristina Fernández ya sin medias tintas? La decisión del cambio del Gabinete Nacional es de exclusiva responsabilidad del Frente de Todos, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a otro espacio político. Hacemos por Córdoba, tenemos una historia en esta querida provincia de Córdoba y un posicionamiento claro también respecto de estas cuestiones. Por supuesto de que en lo que ha sido el análisis de la evolución de las formas y de las maneras que se llevó adelante el cambio de gabinete, generó una situación de zozobra y de preocupación en una sociedad que está hoy preocupada y que tiene problemas y espera siempre la sociedad de que quienes tienen la responsabilidad de conducir el gobierno tengan gestos y manejen siempre, más allá de los cambios, una sensación, digamos, de equilibrio, ¿no? Y de madurez y de responsabilidad institucional. Yo desde ese punto de vista creo de que ha habido falencias en ese sentido. Un show mediático, sin y duda. lo digo como ciudadano común, ¿verdad? Porque entiendo de que efectivamente quienes tienen responsabilidad de conducir y sobre todo, digamos, el gobierno nacional, la institución del presidente, son cuestiones que en Argentina tienen un valor importante y que en definitiva ha habido falencias notorias en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora las definiciones que toma el Gabinete Nacional, obviamente que son responsabilidad también exclusiva del Frente de Todos, de Cristina y de Alberto Fernández. ¿Es un gabinete que va a cooperar con esta falta de credibilidad social que tiene el presidente? ¿O bueno, todo lo contrario? La verdad de que en definitiva es un tema que hay que ver cómo va a funcionar el gabinete, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Desde ese punto de vista, la responsabilidad siempre está en quienes la ejercen. Y habrá que ver qué es lo que va a pasar, digamos, porque en definitiva las medidas que se han tomado o que se están tomando, una multiplicidad de medidas, uno por ahí en general evalúa de que no es solamente un problema de bolsillo el que tienen los argentinos, sino de que también hay problemas que tienen que ver con la institucionalidad, con la forma de llevar adelante una gestión. Hay cuestiones que hacen a la ética también del comportamiento del Poder Ejecutivo que han sido muy reprochables y que seguramente todo eso ha influido también en la opinión del ciudadano común para emitir su voto, ¿verdad? Eso también ha ocurrido. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Para saludarle yo ahora. Más allá de que del modo en que se ha suscitado todo este asunto, de que obviamente la interna del Frente de Todos es algo que es ajeno a Hacemos por Córdoba, si vamos a lo técnico, si se quiere, ¿usted juzga que este es un mejor gabinete, un gabinete más eficiente? Digo, en lo que hace a Córdoba excediendo las cuestiones políticas. Sería muy difícil de emitir un juicio porque nosotros en Córdoba también estamos acostumbrados a mantener una relación institucional con el gobierno nacional y eso se va construyendo también en el día a día, ¿no? Es decir, el gobernador, por ejemplo, fue muy claro respecto de cuestiones que están pendientes para la provincia de Córdoba. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de terminar con el cepo en lo que significa la exportación de la carne, que es muy importante para Córdoba, porque también la experiencia que ha hecho el kirchnerismo entre el 2006 y el 2015 puso en evidencia el fracaso de estas medidas, ¿verdad? Como así también la necesidad urgente de pensar en bajar las retenciones a todo lo que son las economías regionales, para nosotros el maíz, los lácteos, por el otro lado la lechería, por el otro lado la cuestión de la soja, ¿verdad? Vea, yo soy del interior de la Pampa Gringa y creo que la mejor manera de poder impulsar
el trabajo en esta querida provincia de Córdoba y en aquellas que estamos en la producción agropecuaria, que estamos en todo el complejo agroalimentario, es que el productor agropecuario disponga, ¿no es cierto?, de ese recurso, porque el productor agropecuario lo reinvierte, ¿no es cierto?, lo pone en funcionamiento permanentemente. Entonces, realmente, con un buen ciclo de las commodities a nivel internacional, sería fundamental cambiar ese rumbo también, ¿no es cierto? Los biocombustibles, otro tema pendiente en donde Córdoba también se vio perjudicada, porque, digamos, lo que ocurrió con la caña de azúcar no ocurrió con el maíz y con la soja. Mientras en el mundo se elevan las proporciones de la combinación de los biocombustibles con los hidrocarburos, como pasa en Brasil, que están superando el 30%, nosotros vamos para atrás, retrasamos, ¿verdad? Es decir, estas cosas están pendientes. Por eso yo hablo de una agenda pendiente, que es necesario ver la respuesta del Gobierno Nacional y después analizar las cosas que van a ir pasando. Doctor, se designó a Juan Mansur como jefe de gabinete de Alberto Fernández y se habló que es el referente de los gobernadores. ¿El peronismo de Córdoba se siente representado en esa designación? Nosotros, yo insisto y en esto quiero ser claro, ¿verdad? Una cuestión es la relación institucional que nosotros tenemos a nivel de los poderes ejecutivos, y otra cuestión, y a nivel de lo que es el Congreso de la Nación, y otra cuestión la relación política. Nosotros no nos sentimos identificados con el Frente de Todos, no somos parte de ese proyecto político. Córdoba tiene una jefatura política que reside en la provincia de Córdoba, que ejerce la conducción política del partido en los hechos y que además conduce el Poder Ejecutivo Provincial, ¿verdad? Doctor, después de los cambios de gabinete, el Frente de Todos pareció buscar un golpe de efecto y decretó, entre comillas, el final de la pandemia. Hubo amplias flexibilizaciones. Me gustaría preguntarle a usted, que ha sido ministro de Salud, es casi el mejor interlocutor al que se lo podríamos preguntar, si juzga que esto tiene un efecto electoral y si juzga que es prudente. En primer lugar, una medida importante de flexibilizaciones fue la primera vez que el Poder Ejecutivo Nacional, al tomar estas medidas, lo hizo de manera sorpresiva e en consultas. Los ministros de salud de todas las provincias se enteraron por los medios de las medidas que había tomado el Poder Ejecutivo Nacional. Y después hay un tema importantísimo y hay que tenerlo absolutamente en claro. Las pandemias no se resuelven por decreto, ni por voluntarismos, ¿verdad? Entonces, frente a este panorama y a esta situación que tenemos, si bien en Argentina, digamos, tenemos una disminución de los casos, lo propio pasa en la provincia, en capital, en el interior, la pandemia de ninguna manera se ha terminado. Ese concepto tiene que estar absolutamente claro. Y también las medidas que deben ir en línea con respecto a esta realidad, porque obvio, tenemos una situación de amenaza en nuestro país, en nuestra provincia, que es la variante Delta, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido a nivel mundial? ¿No es cierto? Y que por qué, si todo lo que ha ocurrido en el hemisferio norte después se repitió en el hemisferio sur, esto también es parte de la experiencia científica, ¿por qué tendríamos una situación diferente en Argentina respecto de la variante Delta? Digamos, pregunta. Entonces, nosotros reflexionamos cuando se tomaron estas medidas dentro del comité asesor que tiene el ministro Cardoso, del cual yo formo parte, y nos pareció prudente en ese sentido, primero reflexionar esta cuestión, entender de que hay cuestiones centrales, por ejemplo, la utilización del barbijo para nosotros no se puede modificar, tiene que seguir de la misma manera en que nosotros la estamos llevando adelante en este momento. Toda la cuestión del distanciamiento social, cuando se llevan adelante nuevos aforos, ¿no es cierto?, que después lo podemos conversar porque hoy ya se tomaron medidas, la vacunación, que es tan importante. En Córdoba hoy tenemos el 67% de la población promedio, más de 18 años, que ya está vacunada. ¿Cuánto se necesita para hablar de inmunidad de rebaño? Vos sabés que en ese sentido hay dudas, científicamente hablando, porque la inmunidad de rebaño conocida por nosotros, en general hasta ahora, antes de lo que significa el advenimiento del COVID-19, cuando tenías una cobertura del 70% de la población. Pero hemos visto que
en otros lugares del mundo, ¿no es cierto?, aún con altos índices de vacunación, no se ha logrado contener en definitiva y poder aplicar en los hechos esta idea, ¿no es cierto?, de la inmunidad de rebaño.